Ya, chiquillos, voy a empezar con la grabación en vista de que no hay quórum de asistencia. Entiendo por qué no lo hay. Eh, Como les dije la semana anterior, nosotros tenemos que hacer nuestras clases iguales. De todas maneras, a mí me interesa que ustedes revisen la clase de la semana anterior y esta clase, porque esta materia es súper importante, creo que es la materia medular de control de gestión y tienen que aprenderla. Hoy día vamos a hacer un ejercicio, voy a hacer uno yo acá usando el programa, el Visage Modeler, que es el link que les dejé la semana anterior para que ustedes descargaran. La descarga demora más o menos 30 minutos, por lo tanto no lo hagan a última hora. Yo voy a hacer un ejercicio corto y les voy a dejar otro ejercicio junto con la PPT, donde vamos a cerrar la presentación, lo que les tengo que explicar de BPM, ¿ya? La verdad es que es bastante introductorio, no quise profundizar mucho porque prefiero utilizar el tiempo haciendo flujogramación de procesos, ¿ya? Eh, Acuérdense que hay una evaluación de esta materia y esa evaluación pondera un 35%, por lo tanto es súper importante que ustedes practiquen bastante. Y yo en el tema de flujogramación voy a ser más estricta que en las evaluaciones anteriores, porque la verdad que me interesa que esto lo aprendan y lo aprendan bien, ¿ya? Ahora voy a tratar de explicarles a través de un ejercicio. Sin embargo, cada proceso es distinto, por lo tanto es indispensable la interacción que tenemos que tener y ustedes tienen que estar trabajando. La forma, ¿no es cierto?, de desarrollar estas cátedras es a través de trabajo asincrónico. Ustedes tienen que estar conformados en equipos y tienen que trabajar en equipos. Y el caso se da en la clase y se desarrolla durante la clase. Así lo vamos a hacer y así también va a ser la evaluación. Por lo tanto, voy a proceder, ¿no es cierto?, a revisar. Voy a compartir la pantalla para que veamos lo que me falta de materia y un ejercicio, ¿ya? Esto es lo que vimos, ¿no es cierto?, la semana anterior. Hablamos de BPM, ¿no es cierto?, que BPM son las siglas, unas siglas en inglés, ¿no es cierto?, y qué es BPM. En el fondo es lo que vamos a ocupar. Vamos a usar flujogramación a través de diagramas de flujo, ¿no es cierto?, a través de BPM, para poder analizar y explicar los procesos. Tiene una visualización bastante rápida al aplicar BPM, ¿ya? Y tal como les di varias definiciones, porque existen varias, ¿no es cierto?, son un proceso BPM, que es el conjunto de tareas, actividades, acciones, que están lógicamente relacionadas entre sí, y que a partir de una o de varias entradas de información dan lugar, ¿no es cierto?, a una o varias salidas también de información. Tenemos la ISO 9000, que también nos da una definición de lo que es BPM. Tenemos también a Oscar Barros, ¿no es cierto?, que les expliqué yo que es un profesor, un ingeniero, que nos dio también una definición y nos dice que es el conjunto de tareas, obviamente, nuevamente vuelve a aparecer la palabra lógicamente, porque los procesos tienen una lógica, que están relacionados, que permiten conseguir un resultado definido dentro de un negocio y por lo tanto van a tomar entradas y le van a agregar valor a esas entradas para producir una salida. El proceso, ¿no es cierto?, se inicia y pasa por cada una de las etapas. Si nosotros recordamos lo que vimos, ¿no es cierto?, del ciclo de vida y de las metodologías, ¿no es cierto?, para la constitución o creación de un software, si nos recordamos, tenemos el método, ¿no es cierto?, que es el más usado y el que es base, ¿no es cierto?, para todos los otros metodologías, para todos los otros modelos, en realidad, que es el método en cascada. Entonces, en cada etapa, ¿no es cierto?, que va pasando, se le va agregando un valor a esta información, a esta entrada, para poder obtener como salida el producto final que nosotros queremos. Acá es lo mismo, es un proceso, ¿ya? Los procesos, como dice aquí, tienen clientes, y estos clientes son internos o son externos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de compras, tenemos un cliente interno, que sería el área de compra o el área de adquisiciones, y tenemos también un cliente externo,
¿verdad? A quien tenemos que, o en este caso sería nuestro proveedor, ¿verdad? A quien nosotros tenemos que tener contacto con él para poder cerrar y llevar a cabo este proceso. Estos establecen, dicen, condiciones de satisfacción o declaran que el producto o servicio es aceptable o no. Si lo vemos también en un proceso de ventas, ¿verdad? Obviamente ahí se ve claro cuál es nuestro cliente, pero internamente el mismo proceso, al desarrollar la venta, van a trabajar diferentes actores. Y voy a usar la palabra actores para que ustedes lo asocien con lo que vimos de casos de uso. Vamos a tener nuestro actor, ¿no es cierto?, que va a ser, por ejemplo, el analista, que es el que va a hacer el ingreso de la venta. Tenemos el área de contabilidad, que después, ¿no es cierto?, va a tomar esta contabilización o va a realizar la contabilización y la va a llevar a los informes. Tenemos, por ejemplo, también la participación de un gerente que va a hacer el análisis de esos informes donde aparecen las ventas. Ahí podemos identificar al cliente, al analista, al jefe de contabilidad, y podemos identificar también, ¿no es cierto?, al gerente que toma decisiones en base a la información que estamos procesando. Por lo tanto, estos procesos, y aquí quiero que ustedes entiendan que toda la materia que nosotros hemos ido revisando, todo se entrelaza, porque si hablamos de un proceso, estamos hablando también de un sistema. Recuerden, el sistema es abierto, tiene interacción, por lo tanto, y tiene entradas, tiene salidas y tiene un proceso. Lo que estamos ahora profundizando es la etapa del proceso. Sabemos cuál es la entrada y sabemos cuál es la salida, pero ¿cómo se va a desarrollar este proceso? Eso lo estamos revisando a través de BPM. Vimos también, ¿no es cierto?, partimos haciendo el análisis de lo que es sistemas de información, los diferentes componentes, cómo se relacionan los sistemas de información en la empresa, lo importante que son para la toma de decisiones. Analizamos cuáles son las diferentes áreas o segmentos, ¿no es cierto?, pilares que tiene nuestra organización, desde lo táctico, ¿no es cierto?, a lo estratégico. Cómo fluye la información, que es básico, ¿no es cierto?, para que todos los procesos, para que la empresa como sistema se pueda desarrollar y sea, ¿no es cierto?, tenga un valor agregado, sea beneficioso para el logro de los objetivos. Ahora lo que vamos a ahondar es en analizar cada uno de esos procesos que se van relacionando, viéndolos siempre como un sistema, como un todo. Analizamos también en la segunda parte lo que eran los casos de uso. ¿Para qué revisamos qué es lo que eran los casos de uso? ¿Por qué? Porque teníamos esta materia, que es la que les falta a ustedes hacer la presentación, que son los ERP. Ya leyendo, y espero que haya sido así, habiendo analizado, ¿no es cierto?, el material del ciclo de vida, habiendo realizado, ¿no es cierto?, ejercicios respecto de los casos de uso, de cómo, ¿no es cierto?, se van interactuando, cómo se van generando, ¿no es cierto?, los software, y nosotros como auditores poder entender cómo podemos comunicarnos correctamente para levantar nuestros requerimientos de un sistema con el área de IT o el área de informática, cómo esto, ¿no es cierto?, después se traslapa a un gran programa que son los ERP, que tienen ciertas características en términos generales, en términos transversales. Todos los ERP tienen ciertas características similares, pero también tienen diferencias y están orientados, ¿no es cierto?, para diferentes tipos de empresas. Ustedes lo tienen que haber analizado. Entonces, hemos mezclado, ¿no es cierto?, lo que es casos de uso, ciclo de vida con ERP. Hemos revisado, ¿no es cierto?, lo que es sistemas de información con lo que estamos revisando ahora, que es BPM, ¿ya? Que vamos a revisar en sí cómo se van generando estos procesos. Y no solamente vamos a flujogramar un proceso, vamos a aplicar control de gestión a ese proceso, vamos a ser capaces de hacer una reingeniería del proceso, detectarlo de manera mucho más sencilla, al visualizar, ¿no es cierto?, los diagramas, cuáles son los puntos de inflexión donde se debe aplicar control. ¿Para qué? Para mejorar los procesos. Posteriormente esos procesos terminan, ¿no es cierto?, en la escritura de un procedimiento. Muchos de ellos
van generando y van complementando procedimientos, protocolos, que es un poco también lo que vimos, ¿no es cierto?, acá. Tenemos diferentes definiciones que son las que vimos de los procesos. Y vimos el diseño o el rediseño del proceso. Y aquí pusimos uno muy sencillo, que era el proceso de contratar personas, ¿no es cierto?, en donde teníamos una entrada, tenemos una salida. Seguimos con el concepto de sistemas de información y tenemos nuestro proceso, que es el proceso de contratar. Ese proceso de contratar ahora lo vamos a abrir y lo vamos a visualizar. Aquí, en este proceso, por ejemplo, tenemos tres subprocesos que interactúan, que es la selección, la formalización y la inducción. Esto está presentado de manera muy sencilla. La verdad, ¿no es cierto?, es que son varios los actores que participan y los procesos son más complejos que lo que tenemos acá. Identificamos, ¿no es cierto?, las áreas usuarias, las áreas de comunicación, la gerencia, ¿no es cierto?, de personas, y lo importante también que tiene que ver, que aquí no aparece, que es la retroalimentación de los procesos. El proceso debe retroalimentarse porque los procesos siempre están en mejora, y esta mejora debe ser continua. Por lo tanto, los procesos requieren retroalimentación para ir mejorando. Si analizamos nuestras situaciones personales, estudiantiles, laborales, las analizamos como proceso, nosotros también hacemos retroalimentación. Si no nos va bien en una prueba, retroalimentamos, ¿verdad? Hacemos ese feedback, esa retroalimentación para saber en qué nos equivocamos y qué es lo que tengo que reforzar. En las empresas es lo mismo. Si el proceso no se cumple en tiempos, por ejemplo, también tenemos que hacer una retroalimentación y evaluar en qué punto puedo mejorar los tiempos, por ejemplo. Vimos, ¿no es cierto?, palabras claves que se utilizan cuando hablamos en BPM y hablamos de los procesos, que hay procesos claves o críticos y que es importante identificarlo. Hablamos de actividades, hablamos de tareas, hablamos de procedimientos que van complementando y que siempre van aportando, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo de los procesos. Y hablamos de normas. Los procesos tienen que quedar establecidos y escriturados a través de procedimientos. Por lo que yo les contaba un poco la semana anterior, las personas pasan, pero los procesos siguen y se van mejorando cada vez más. Y como las personas pasan, es importante que esa información que fueron aprendiendo no se la lleven, tiene que quedar en la empresa, que pertenece a la empresa. Por lo tanto, es indispensable que quien esté, ¿no es cierto?, tengan puesto de mando, se encargue de obtener esa información y de plasmarla en procedimientos. Es la única manera de que cuando llegue persona nueva a tomar la posición, tengan claridad respecto de cómo funciona el proceso. Y no que toda la información se la haya llevado quien estuvo ahí, ¿ya? Eso también es importante considerarlo. Hablamos de los procesos claves o críticos, ¿no es cierto?, que son procesos vitales para el funcionamiento del negocio. Hablamos también de actividad, que es la acción. Eso es la acción. Hablamos de tareas que están incluidas, ¿no es cierto?, en las descripciones de los procesos. Y estas tareas son, por ejemplo, llenar un documento, poner a funcionar un equipo. Hablamos también de lo que es el procedimiento, que, como les dije recién, es la descripción detallada de una parte del hacer de la organización. Hablamos de los protocolos, de los instructivos, que son acuerdos mandatorios internos, y de las normas, que es una estandarización con mayor o menor grado de obligatoriedad. Por eso se llama norma, ¿ya? Como las ISO. Esto es nuevo y quiero comentárselos. Es respecto de los tipos de procesos. Tenemos procesos que están asociados a la estrategia, al negocio, o procesos que son de apoyo. Los que están relacionados con la estrategia son similares en todas las empresas. Y estamos hablando del planificar, del implementar, del verificar y del retroalimentar. Este es el ciclo, ¿verdad? Uno planifica, implementa, verifica o controla, retroalimenta el proceso. Esos son procesos asociados a la estrategia. El proceso del negocio, ellos atienden directamente la misión de la empresa y se relacionan con los clientes.
Ejemplo, dicen, una empresa de confección sería el diseño de los productos, o en una agencia de aduanas son las importaciones. Son procesos propios del giro del negocio, la actividad principal. Y tenemos también procesos de apoyo, que son las acciones necesarias para realizar los procesos del negocio, algunas veces conocidos como procesos secundarios. En las empresas hay muchos procesos que son secundarios, y la verdad es que también es importante visualizarlos y hacer un análisis de ellos. No dejarlos pasar porque sean secundarios. El BPM, si quisiéramos resumir, ¿no es cierto?, qué es lo que es BPM, son técnicas y son herramientas, software, que permiten diseñar, implementar, monitorear y mejorar los procesos de negocio con el objeto de maximizar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de manera continua. Aquí lo que nos está diciendo este pequeño resumen de lo que es BPM, y si ustedes pueden visualizar también el dibujo, nos dice bastante. Nosotros vamos a ver una parte que es la programación, pero BPM es mucho más, ¿ya? Son técnicas, como dice, son herramientas de software, permiten diseñar, implementar, monitorear y mejorar los procesos de negocio. O sea, estamos hablando de procesos, ¿no es cierto?, que tienen una relación. La primera parte donde hablamos de diseñar, implementar, monitorear, estamos hablando de procesos estratégicos que se relacionan con los procesos de negocio. ¿Con qué objeto se complementan estos dos procesos, los estratégicos con los procesos de negocio? Con el objeto de maximizar la eficiencia. ¿Qué eficiencia? La eficiencia, ¿no es cierto?, de la empresa en la gestión. ¿Cómo? O a través, ¿no es cierto?, de la gestión sistemática, analizando todos los procesos como sistema, y que tienen siempre un proceso de mejora continua. Porque los procesos son así, todo va cambiando, los sistemas van cambiando, van interactuando con el entorno y el entorno es cambiante. Por lo tanto, los sistemas tienen que tener la capacidad de adaptarse también a estas nuevas exigencias. Para eso, ¿no es cierto?, es importante utilizar herramientas como esta para poder visualizarlos rápidamente y saber en qué puntos, ¿no es cierto?, hay que hacer las mejoras o hay que hacer los cambios para que se puedan adaptar a las nuevas realidades. Y que en el fondo, ¿no es cierto?, procesos que a veces están obsoletos, o si queremos ver, por ejemplo, considerando ahora la contingencia que tenemos respecto de la pandemia, muchas empresas que antes solamente hacían sus ventas de manera presencial han tenido que modificar sus procesos de negocio. Pero para modificar sus procesos de negocio han tenido también que modificar sus procesos estratégicos, porque no sirve modificar solamente el proceso de negocio, si no modificamos la estrategia, la manera, ¿no es cierto?, en que vamos a visualizar, la manera en que vamos a planificar, diseñar o implementar estos procesos. Después el proceso de negocio conversa con este proceso estratégico. Entonces, si lo vemos en esta nueva realidad, ¿no es cierto?, de pandemia, ¿qué es lo que hacen las empresas? Tuvieron que salir, ¿no es cierto?, a las ventas online, tuvieron que cerrar sus locales y buscar una nueva forma de realizar los procesos que realizaban antes, que eran procesos de negocio, pero hacer un cambio. ¿Y por qué? Porque el mundo y el entorno con el cual se relacionan las empresas o negocios es cambiante. Por lo tanto, se debe estar alerta y se debe tener la capacidad, ¿no es cierto?, para hacer estos cambios. Y para eso es importante utilizar herramientas como esta, que nos permiten visualizar de una manera mucho más rápida cuáles son los cambios que debemos realizar, en qué punto nuestro proceso tiene que generar verificaciones, tiene que generar controles. Las soluciones, dice BPM, facilitan que una compañía sea capaz de redefinir y de automatizar sus procesos de negocio, simplificándolos, acortando su duración y reduciendo el número de errores. Por supuesto, porque si nosotros los podemos visualizar a través de una flujogramación, es mucho más sencillo, mucho más fácil o mucho más simplificado poder reducir el número de errores, acortar la duración, porque podemos identificar claramente qué etapas, ¿no es cierto?, podemos
mejorar, podemos eliminar inclusive. ¿Para qué? Para que el proceso, ¿no es cierto?, sea más rápido. Siempre teniendo la visualización clara del proceso tal cual está generándose en la empresa. No hay que flujogramar colocando, ¿no es cierto?, lo que uno cree que debiese ser, sino que hay que plasmarlo, hay que flujogramarlo con la realidad. Es la única manera de mejorarlo posteriormente, porque si no, la mejora no tiene sentido. No tiene sentido, por eso es que es importante que el primer flujo se haga tal cual, aunque nosotros sepamos que tenga errores, seamos capaces de identificarlo en ese momento cuando lo estemos haciendo, seamos capaces de identificar esos errores y hay que plasmarlo de esa manera, con los errores. Posteriormente viene el rediseño, y ahí con el rediseño, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos la nueva propuesta de la flujogramación con todos nuestros puntos de control y con toda la simplificación que podamos implementar y la detección de errores también que podamos identificar. El éxito, dice, radica en la necesidad de fusionar la definición de los procesos, componente normativo y de organización, con la mecanización de los mismos. Ahí estamos hablando de sistemas de información. O sea, hay procesos en donde yo puedo automatizar. Recuerden cuando hablamos de la automatización, tiene bastantes beneficios, pero también tiene costos. Por lo tanto, es súper importante evaluar esos costos. Si los beneficios son mayores que los costos, por supuesto que vamos a optar por la automatización. Si esta automatización no requiere mayores costos, no implica mayores costos, tenemos que implementarla. O sea, ahí no hay duda de que es algo que hay que hacer. ¿Cómo lo visualizamos? También lo visualizamos a través de esta herramienta estratégica. Bajo la sigla BPM, que es Business Process Management, se entiende hoy en día como una disciplina de gestión por procesos de negocio apoyada fuertemente por tecnologías de información. Tenemos una mezcla. Recuerden cuando vimos también, estábamos revisando lo que eran casos de uso y colocábamos la estrategia, ¿no es cierto? Y colocábamos el proceso de negocio y colocábamos las tecnologías. Ya no es una cascada, están a la par, ¿no es cierto? Tanto las tecnologías de la información como los procesos de negocio, bajo, ¿no es cierto?, las estrategias de la compañía. Es súper importante esos dibujos tenerlos claros, porque así es como funciona. Hoy día interactúan ambas, no van en cascada, no es que pase un proceso y después el otro. Y las tecnologías de la información que cambian muy rápidamente es un desafío importante para las empresas. Es una incertidumbre. ¿Por qué? Porque son tan cambiantes, cambian tan rápido que las empresas tienen que tener la capacidad de visualizar. Aún así, todavía hay muchas empresas que no invierten, ¿no es cierto?, en la última tecnología porque no saben cuánto tiempo les va a durar hasta que salga una tecnología aún mejor y que las deje obsoletas, ¿verdad? Y así lo podemos ver, no sé, desde que partimos nosotros revisando un disquete, ¿no es cierto?, que es lo que existía antes, hasta lo que tenemos hoy en día. Después aparecieron de los disquetes, aparecieron los CD, ¿no es cierto?, que ya era como una revolución en los CD. Ahora tenemos los pendrive, ahora trabajamos en la nube, o sea, van cambiando. Y es una interacción también con el entorno que tienen las empresas y que afectan a los procesos, y los procesos tienen que tener la capacidad de adaptarse. BPM, o sea, BPM en su mayor extensión, dice, se trata de un concepto global que integra otros conceptos de gestión en una organización como Balance Scorecard. Eso significa BSC, Balance Scorecard. Nosotros no vamos a revisar Balance en esta cátedra, pero el Balance Scorecard es un cuadro de mando integral, y en el fondo lo que nos permite es visualizar y analizar también de manera estratégica el funcionamiento de una empresa. BPM dice, postula que creando valor para el cliente, creamos valor para el negocio. Y creando valor para el negocio, creamos valor también para los stakeholders.
Cuando hablamos de stakeholder, ¿no es cierto? Estamos hablando de nuestros clientes, estamos hablando de nuestros proveedores, estamos hablando de las personas con las cuales se relaciona la empresa. Y yo esto lo encuentro muy, muy cierto. Si nosotros creamos valor para el cliente, creamos valor para el negocio. Y si creamos valor para el negocio, también creamos valor para los stakeholders. O sea, si somos la empresa, por ejemplo, líder, ¿no es cierto? Los supermercados de la línea Walmart. ¿Cuántos proveedores quieren pertenecer y bajan sus márgenes muchísimo, pero para poder ingresar? ¿Por qué? Porque Walmart ya tiene un valor como negocio. Y el valor que van a tener ellos también por estar en esa compañía, por prestar los servicios a esa compañía, es gigante. Por lo tanto, esto es muy cierto lo que señala acá. Si vemos, ¿no es cierto?, cómo se relaciona los productos, ¿no es cierto?, con estas tecnologías gerenciales de BPM, tenemos aquí, y este es muy, muy claro, tenemos, ¿no es cierto?, que del mercado o de los clientes, nosotros obtenemos entradas, input de los clientes. Esta información que obtenemos de los clientes pasan por diferentes procesos. Por ejemplo, está el proceso CRM, que es el proceso asociado a las ventas. Tenemos los procesos que están asociados a las líneas de negocio y tenemos nuestra planificación estratégica. Esta input, ¿no es cierto?, cuando ya va pasando por todos estos procesos, por todas estas etapas, ¿no es cierto?, de nuestra organización, va convirtiéndose en productos y servicios que están orientados para ese cliente. Porque tenemos la información de los clientes, que lo van a ir visualizando diferentes áreas que componen la organización, hasta que llegan, ¿no es cierto?, a la etapa de la planificación estratégica. Y aquí, fíjense, dice mejora continua. O sea, en la planificación estratégica y en todo el proceso de la empresa tiene que estar presente la mejora continua. Este input de los clientes se transforma en productos y servicios para los clientes. Y así vuelve a entrar y se vuelve a ingresar, ¿no es cierto?, los inputs del cliente, se vuelve a generar el proceso de mejora continua y se vuelven a sacar productos y servicios para nuevos clientes o para los mismos clientes o con un mayor valor agregado. Ahí tomo un poco, ¿no es cierto?, lo que decía recién del valor agregado. Es muy aclarador este diagrama que les presento acá. En los procesos de negocio, ¿no es cierto?, podemos identificar 3 etapas. La primero, ¿no es cierto?, lo primero que se tiene que tener claro con los procesos de negocio es que tienen que estar adecuadamente identificados y entendidos. Segundo, hay que tenerlos automatizados, considerando obviamente lo que conversamos recién respecto del costo-beneficio de la automatización, y orquestados de principio a fin. O sea, aquí no hay cosas que queden al azar, que no debiesen estar evaluadas, que no debiesen estar revisadas. Por eso es que dice automatizados y orquestados de principio a fin. Y 3, tenerlos monitorizados y bajo control. O sea, los procesos tienen que estar controlados. Si no hay control, yo no puedo hacer mejora continua. Si no hay control, ¿no es cierto?, yo no puedo obtener mayor valor para la empresa. Es súper importante, las 3 etapas. Y por lo tanto aquí, ¿no es cierto?, de este control se genera el feedback, se genera la retroalimentación en este proceso de mejora continua para ingresar nuevamente, ¿no es cierto?, a la identificación, al proceso, volver a hacer los cambios que correspondan y volver a monitorear. Si aún persisten estos puntos, ¿no es cierto?, de inflexión que hemos detectado, el proceso tiene que continuar. Continúa de manera automática, continúa en forma continua, ¿no es cierto?, porque son procesos en donde la mejora continua es clave. Es clave, chiquillos, para que los procesos puedan mejorar, para que la empresa realmente logre lo que son sus objetivos estratégicos.
¿ya? Si no aplicamos mejora continua, estas etapas no van a servir de mucho, van a servir en una primera instancia, pero cuando ya la situación, el entorno empiece a cambiar, van a quedar nuevamente obsoletos los procesos. Lo mismo es que si no aplicamos control. Hay un dicho, ¿no es cierto? Lo que no se controla no se puede medir. Bueno, es importante aplicar control y por eso nosotros estamos también estudiando control de gestión. Y no crean que el control de gestión no es para un contador auditor. Por supuesto que es para un contador auditor. Cuando nosotros estamos elaborando nuestro estado financiero, también tenemos que aplicamos de hecho control, hacemos evaluaciones. Pero cuando hablamos de control de gestión, estamos hablando de algo más transversal. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Gestión, automatización, orquestación y monitorización de procesos. Entonces, se fijan, aquí yo sigo con un proceso en cascada, haciendo alusión a nuestros métodos, ¿no es cierto?, de generación de software. Y tenemos primero un análisis, que es lo primero que tenemos que hacer, el análisis de los procesos. Después viene el diseño, y el rediseño del proceso. Cuando hablamos del diseño es que estamos con el análisis que realizamos, estamos diseñándolo, tal cual, con los errores que tenga. El rediseño del proceso es ya presentar el mismo proceso mejorado, porque ya pudimos identificar dónde son los puntos que hay que mejorar. Después de eso, se pasa ya a la etapa de automatizarlo, automatizar estos procesos y después, obviamente, monitorear. El monitorear, ¿no es cierto?, nos entrega, como dice acá, información estadística, que permite, ¿no es cierto?, a través del mejoramiento continuo, volver a ingresar a la etapa del análisis de este proceso. Si hacemos la monitorización, si obtenemos información, podemos ir nuevamente a la entrada. Se fijan que esto se revisa igual que un sistema, que cualquier sistema de información. Volvemos con la retroalimentación o la mejora continua al proceso, volvemos a hacer definiciones, volvemos a hacer un diseño y rediseño, volvemos a hacer modificaciones a la automatización. ¿Ya? En el diseño y rediseño señala aquí también la publicación o la comunicación. Y esto también es súper importante, porque nos sirve tener los mejores procesos con toda la información, ¿no es cierto?, plasmada, estructurada, si la gente no los conoce. O sea, no van a ser efectivos estos procesos por muy bien diseñados o rediseñados que estén ya automatizados, si la gente no los conoce. Hay que publicarlos, hay que comunicarlos, y tiene que ser a través de comunicación efectiva. Es decir, que quien escuchó realmente entendió lo que nosotros queríamos explicar a través del proceso, que el proceso se entiende. Para eso hay diferentes técnicas, ¿no es cierto? No es mi tema, pero la verdad es que hay varias técnicas para lograr una comunicación efectiva, sobre todo de estos procesos, que estamos hablando de procesos de negocio, procesos que tienen incidencia y que pegan directamente, ¿no es cierto?, en los resultados de la compañía. Pero es importante publicarlo y comunicarlo. Y más que publicarlos también es importante la participación, porque las personas actúan en estos procesos. Por lo tanto, las personas no son un ente independiente. Si aquí se ve, ¿no es cierto?, acá abajo aparecen las personas porque ellas están insertas en cada uno. Y es súper importante y valiosa la información que puedan entregar. Cuando veamos control de gestión, ustedes van a entender la importancia que tienen las personas y toda la información que podemos obtener a través de ellas para poder hacer un buen control de gestión. Ahora, chiquillos, que ya les expliqué, quiero, ¿cómo se llama?, revisar este ejercicio. Ya, voy a continuar, entonces, como les decía, vamos a hacer un ejercicio, que es el ejercicio que tenemos acá. Y dice así: el siguiente es el proceso mediante el cual una empresa desea saber si su proceso de compra actual permite mantener el stock adecuado en bodega. El proceso se inicia en el área de compras, cuando el encargado de abastecimiento recibe una solicitud de pedido. Esta puede ser por voucher o vía sistema. Si es por voucher, se requiere la firma del jefe del área de contabilidad. Una vez recibida la solicitud de pedido, se ingresa al sistema y se genera la orden de compra.
la que debe ser aprobada por el área de contabilidad. Si es aprobada, se envía al proveedor. De lo contrario, se envía al jefe de compras, quien verifica el stock en los almacenes y autoriza. Posteriormente, se reenvía al área de contabilidad, quien aprueba la orden de compra y envía al proveedor. Acá tenemos un ejercicio que nos está mostrando un proceso, ¿no es cierto?, que es el proceso de compra, que se relaciona, ¿no es cierto?, con diferentes áreas. Aquí tenemos, más que las áreas, tenemos los encargados, las jefaturas. En el área de compra tenemos el encargado de abastecimiento, tenemos el jefe del área de contabilidad, y tenemos también por acá, ¿quién me falta? Se ingresa al sistema, genera la orden, desea aprobada la contabilidad, el jefe de compras. Entonces aquí tenemos los actores, ¿verdad? Encargado de abastecimiento, jefe del área de contabilidad, jefe del área de compra. Es súper importante eso, tenerlo claro, porque es lo que vamos a ocupar ahora cuando hagamos nuestro flujo. Yo les voy a mostrar acá el diagrama, que ya lo tengo hecho. Aquí está. Esto es lo mismo, este es uno bastante sencillo, yo lo voy a hacer ahora en la práctica, pero ya lo hice, así que lo voy a volver a ejecutar. Y quiero que ustedes revisen. Primero, ¿no es cierto?, en este line, lo que uno coloca es el nombre del proceso. En este caso, el proceso es un proceso de compra. Y después, cada line, cada separación, es por, en este caso, por jefaturas. Tenemos el encargado de abastecimiento, el encargado de contabilidad y el encargado de las compras, ¿ya? ¿Y cómo se van relacionando? Aquí dice que el proceso se inicia, siempre que parte el proceso, se parte con este círculo, que es de color verde. Y cuando se termina un proceso, que en este caso es aquí, con el envío al proveedor, y ahí se termina, es con un círculo rojo. Estos rombos que tenemos acá nos dicen decisiones, sí o no. Y cada uno de estos procesos tienen diferentes dibujitos. Por ejemplo, esto significa que es un proceso automatizado. Esto significa que aquí hay una generación de un documento, ¿no es cierto?, un envío. Esto que tenemos acá significa que es un correo, ¿ya? Y cada uno de los procesos, todos los procesos tienen que tener, no puede quedar un proceso solo, todos los procesos tienen que tener un destino. Por ejemplo, acá es el envío del correo, ¿pero a quién? Al jefe de contabilidad. Esta verificación de stock pasa a una autorización y después se informa. Aquí, en el caso de la aprobación, pasa el envío al proveedor y se termina con el proveedor. No pueden quedar procesos abiertos. Todos los procesos tienen que tener un cierre. Este tamborcito que está acá arriba significa que aquí hay una base de datos. Como dice sistema, ese sistema guarda una base de datos. Es un poco lo que yo les voy a explicar ahora, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a ir haciendo esto mismo. Que yo les voy a dejar para que ustedes lo revisen, pero quiero mostrarles un poco cómo funciona el programa. Déjenme ver, mostrar. Déjenme ver algo. Compartir. Un segundo. Entonces, aquí lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Aquí tenemos, esto es cuando ustedes ya descarguen el programa, yo les dejé el link en el aula, lo descarguen, eso a descarga demora más o menos media hora, tienen que acreditarse, coloquen los datos como estudiante, coloquen la Universidad de Valparaíso, ¿ya? No hay problema con eso. Cuando ustedes logren ingresar, ya la primera pantalla que les va a aparecer es esta. Y con un line. Este primer line, ¿no es cierto?, que nos tiene asociado al proceso 1, en donde vamos a colocar el nombre del proceso. Pero además necesitamos otros lines que hagan la separación de las áreas. Entonces, para eso, yo pincho acá y lo arrastro, ¿verdad? Y lo voy colocando ahí. En este caso, nosotros necesitamos más de una, ¿verdad? De aquí ustedes pueden ir regulando, ¿no es cierto?, el tamaño, más pequeñito, más grande. Nosotros teníamos 3,
yo solamente las tomo y las arrastro hacia allá. Déjenme agrandar un poquito más para que puedan ver mejor. Entonces, cuando yo quiero cambiar un nombre, por ejemplo, este se llama proceso de compra, pincho con un doble clic o hago un clic a la derecha y puedo colocar el nombre del proceso. Acá hago lo mismo, pincho, doble clic y coloco, esto era, dejen recordar, era el encargado de abastecimiento. Entonces vamos a notar aquí, encargado de abastecimiento. ¿Ya? Después el otro era, me parece que el jefe de contabilidad. Jefe de contabilidad. Y el último era el jefe de compras. Jefe de compras. Ahí ya tenemos nuestros 3 lines con las 3 áreas que van a interactuar en este proceso, que es el proceso de compra. Entonces, el ejercicio decía que el proceso se inicia o en el área de compras con el encargado de abastecimiento. Entonces, tenemos aquí, ¿no es cierto?, nuestro inicio. Aquí, si ustedes pinchan, aparece un inicio simple, un inicio de temporalización, cuando hay algún proceso asociado, ¿no es cierto?, con tiempo, un inicio de mensaje, un inicio de señal, etc. Lo primero que vamos a llevar es un inicio simple, aquí. Después de eso, pasa el primer proceso. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando estoy acá, ustedes pinchan el proceso y lo llevan al lado. Automáticamente aparece la flecha. ¿Se fijan? Voy a achicar un poquito para que podamos ver. Entonces, automáticamente aparece mi flecha. ¿Qué era este proceso? Este proceso decía que era que se generaba la solicitud de pedido. Entonces aquí nosotros hacemos un doble clic, ¿no es cierto? Y podemos escribir solicitud de pedido. ¿Ya? Después de esta solicitud de pedido, viene un segunda proceso, que es saber si este pedido es por voucher o no, sino que es en forma automática. Entonces ahí ya pinchamos y este rompito nos da una decisión. Y aquí podemos hacer la consulta. ¿Es por voucher? Por ejemplo, y lo dejamos ahí, ¿verdad? Entonces de aquí tiene que salir un sí o un no. Si es sí, tomo otro proceso, que lo que pasa, va a tener que ingresar, ¿no es cierto?, algún sistema, ingresa al programa y se va a generar la orden de compra. ¿Ya? Si es no, va a ingresar al sistema. Y si es sí, se tiene que ir a una aprobación hacia el jefe de contabilidad. Entonces, si aquí es no, ¿no es cierto?, yo voy a irme al jefe de contabilidad, pincho aquí donde está la línea y voy a poder colocar no. Pincho acá donde está la línea y voy a poder colocar sí. Después ustedes lo pueden mover. Entonces aquí se va al área de contabilidad y aquí lo que yo necesito es una autorización. Y si acá era así, entonces tenemos un ingreso al sistema. Acá, donde tenemos nuestro ingreso al sistema, como es un proceso automatizado, yo me posiciono cuando está marcado así, ¿no es cierto?, con los puntitos al lado, le hago un clic a la derecha, y me voy aquí a tipos de tarea. En tipos de tarea tenemos tarea de usuario cuando es algo manual, tenemos tarea de servicio cuando son automatizados, tenemos tarea de recepción, si es que lo que estamos haciendo es recepcionar algún documento, o de envío. Lo que vamos a usar ahora es una tarea de servicio. Se fijan que ahí quedó chueco, las líneas siempre tienen que quedar derechitas, estas que están acá, siempre derechas, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que ir buscando. Cuando no está bien unido, es difícil lograr
que queden derechas, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es que la voy a sacar y voy a colocar una nueva. La arrastro desde aquí, la pongo ahí y cuando queda con una cruz, ahí es que ya está unida. La marco, tomo la punta roja y me la llevo y también tiene que quedar aquí con una cruz. ¿Se fijan? Quiere decir que ahí ya está unida, pero todavía no está derecha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a marcar, me marco la de abajo. Marco esto, ¿no es cierto? Y lo puedo ir moviendo con la barrita, ¿no es cierto? De arriba abajo. Y la verdad es que todavía no se endereza, está quedando chueco. Esto hay que ir afinando la mano nomás para poder hacerlo y que queden derechos. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto de ingreso al sistema es un proceso automatizado. Por lo tanto, yo voy a llevarme este rombito, o sea, este tamborcito, y se lo voy a poner acá arriba. Porque eso significa que aquí hay una base de datos. Ya, no coloquen el tambor solo, porque no se pone solo. Se pone el proceso y después se pone el tambor. Si se fijan, aquí dice, sale cada vez que ustedes van a tomar, ¿no es cierto?, uno de estas ayudas que tenemos para el flujograma, sale la descripción, y aquí dice depósito de datos. Ofrece a las actividades un mecanismo para consultar o actualizar información almacenada que persistirá más allá del alcance del proceso. Entonces le colocamos un proceso, una base de datos. Después, ¿qué pasaba? Si el jefe de contabilidad aprueba o autoriza, ¿no es cierto?, esa información se va a ir como ingreso al sistema. Por lo tanto, de esta autorización que tenemos aquí, ¿no es cierto?, de esta autorización, que la autoriza, y esta autorización, ¿dónde se va a ir? La llevamos y la ingresamos aquí en nuestro sistema. Y ahí quedó bien. Si yo quisiera agrandar esto, yo me posiciono acá, ¿ven? Y agrando el line. La idea es que los procesos siempre se vayan agregando hacia la derecha, no retrocediendo, ¿ya? Y es súper importante, aquí se movió, ¿se fijan? Es súper importante que queden correctamente alineados. No se pueden cruzar las líneas, ¿ya? Yo no puedo tener aquí esto, un proceso y con una línea que esté cruzando acá. Eso no. ¿Se fijan que ahí se marca? Eso no puede ser. Tiene que ser limpia la entrega, limpia el proceso en su generación. Después, ¿qué más nos dice? Del ingreso al sistema se genera una orden de compra y esa orden de compra se va hacia el jefe de contabilidad para aprobación. Entonces, me devuelvo, ¿no es cierto? Y de aquí pincho y voy a sacar otro proceso, que este proceso, en el fondo, es generación de orden de compra. Se le vamos a poner orden de compra. Y esta orden de compra se tiene que ir a una aprobación o a una autorización también del jefe de contabilidad. Entonces aquí yo coloco que es en el fondo una aprobación. Podríamos inclusive hacerlo más sencillo y colocar en este mismo esta información. Aquí, en la autorización, porque aquí ya hay una autorización y aquí yo estoy replicando autorización. Entonces podría eliminar eso y colocar autorización. ¿Qué tendría que ser ahí? Vamos a hacerlo así para que se vea mejor. Yo voy a correr esto, voy a correr este que tengo acá y lo voy a hacer que ingrese por el costado. Y esta, que está acá, yo puedo usar también como conectores estos, si quiero más de una salida. ¿Ya? Si quiero más de una salida, yo puedo usarlo como conector. Perdón, ahí me quedo mal. Eso lo vamos a eliminar. ¿Ya? Yo puedo usarlas, como les decía, aquí también vamos a ver esta línea. Aquí queda una de más. Ahí. Entonces, yo perfectamente podría hacer esto. Colocarme ahí, ¿no es cierto? Pinchar acá y llevar una entrada y que a través de este proceso, yo lo veo chueco. Y que a través de este proceso, ¿no es cierto?,
se vaya hacia la autorización. Lo podría ser perfecto. Lo tomo, lo pongo ahí, ¿verdad? Hasta que me quede con el circulito. No me está quedando. No me está quedando. Entonces aquí pincho esta verde y lo pongo. Ahí está. Y este otro rojo hasta que conecte acá. Listo. Entonces hay una autorización. Este pide una autorización y este pide. Pero para que quede mejor, que se vea más bonito, eso es lo que ustedes también tienen que ir viendo después, es que esto tiene que ir por acá. ¿Por qué? Porque de aquí el jefe de contabilidad informa a dónde, al sistema. ¿Se fijan que así queda más pulcro, más limpio? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y estamos llamando a la misma autorización. Entonces él autoriza y él puede aprobar. Y si se aprueba, ¿no es cierto?, sale una información hacia el proveedor. O también podría decir que no. Y si dice que no hay una aprobación, entonces se tiene que ir hacia el encargado de compras. Entonces, si eso es así, esta autorización podría ser sí y podría ser no. Por lo tanto, aquí tendríamos que colocar otro rumbo. Y lo voy a hacer así, chicos. Pincho acá, pincho, no hay ningún problema que de un rombo salga otro rombo, ¿ya? Y entonces aquí le vamos a colocar o aprobación. 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 Si la aprobación es sí, si es sí, va a salir acá. Este déjenme sacar. Yo creo que este lo vamos a eliminar. Si dice sí, se va a ir aquí. Entonces aquí yo pincho y coloco. Ahí está. Sí. ¿Ya? Pero ese sí lo quiero mover, así que lo tomo ahí y me lo llevo y lo voy a poner por acá. Se ve mejor. Y si es no, si él no aprueba, se tiene que ir a una verificación de stock que realiza el encargado de las compras. Entonces, si aquí es no, esta aprobación la voy a poner más arribita, aquí al medio. Entonces, si aquí es no, ¿qué es lo que se va? Sale un proceso que viene hacia el encargado. ¿No es cierto? De acá. Este lo vamos a poner más arriba. Quedó mal y quedó chueca. Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer el jefe de compra? Verifica el stock. Verifica stock. ¿Ya? Verifica el stock. ¿Y qué hace después de verificar el stock? Autoriza. Y esa autorización la informa al jefe de contabilidad. Verifica el stock. De la verificación sale una autorización. Autorización. Y después, ¿qué es lo que hace con esa autorización? Envía. Entonces, aquí vamos a usar otro, que es el envío del correo. Entonces, se fijan aquí que nosotros aquí tenemos envío de un evento, evento de mensaje. Entonces, yo voy a colocar aquí en el área de contabilidad, porque es a él a quien le corresponde, ¿no es cierto?, que mande esta información. Entonces, como no se me topa con nada, yo puedo colocar perfectamente y le puedo escribir ahí y puedo usar aquí la línea. Se fijan, ahí marco con una cruz, la pincho en la parte que está en rojo, la llevo y la posiciono hacia el correo, ¿verdad? Y ahí quedó perfecto. Y aquí me falta escribir que era no, entonces le escribo el no. ¿Ya? Y también me faltó decir, ¿no es cierto?, que aparte, aquí cuando él avisa, esta la vamos a sacar porque dijimos que no correspondía, cuando él avisa del sí, avisa en el sistema, pero además de avisar en el sistema, se genera la orden, ¿no es cierto?, hacia el proveedor. ¿Quién genera la orden hacia el proveedor? ¿Es el jefe de contabilidad o es el encargado de abastecimiento? Yo creo
que esta orden de compra, ¿no es cierto?, que debiese salir acá arriba, y ahí vamos a hacer una corrección, ¿no es cierto?, al modelo que yo les presenté. Les voy a pegar este mejor. Es de aquí, como ya llega esta autorización, esta aprobación, que se ingresó al sistema, pasa la orden de compra, y la orden de compra, ¿no es cierto?, se envía al proveedor. De hecho, antes de poner eso, podemos colocar otro proceso, que va a decir envío, y aquí se fijan que ya me quedé corta con el espacio, entonces lo que voy a hacer es agrandar un poco más. Entonces aquí le vamos a colocar envío al proveedor, un envío del proveedor, y del envío al proveedor se va a terminar, y este es el cierre, ¿no es cierto?, el término de nuestro proceso. Este que está acá, ¿no es cierto?, no lo ocupamos, así que lo voy a eliminar. Aquí me quedó una vuelta, ¿por qué? Porque se está topando con este. Entonces, ¿qué debería hacer yo en este caso? Marco eso, marco esto, y con control y la flechita, perdón, solamente hacia el lado, lo puedo ir desplazando. Entonces ahí ya no tiene con qué entorpecer esto, y debería quedar perfecto. Lo voy a volver a colocar. Lo pincho ahí, recuerden, cuando queda la crucecita, después lo marco, tomo la punta roja y la llevo hasta que quede igual. Y ahí sí, y le vuelvo a escribir. ¿Qué lo que era acá? Era un sí, ¿verdad? Le pongo un sí. No quiero que quede este sí tan abajo. Lo marco, me lo llevo arriba. Ah, perdón. Se me movió todo ahí. Entonces este sí lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Ahí se fijan que quedó mal porque no está, por eso tiene esa figura, hay que colocarlo bien hacia la orilla. Entonces ahí tenemos, si lo achico un poquito para que ustedes lo vean, tenemos, ¿no es cierto?, nuestro proceso de compras que se inicia, y uno lo puede leer perfecto, se inicia con el encargado de abastecimiento, con una solicitud de pedido. Esta solicitud de pedido se consulta si es por voucher. Si la respuesta es sí, y aquí se fijan que nos faltó otro sí, sí, lo voy a poner aquí, lo voy a correr igual. Si es sí, se tiene que ir a una aprobación de quién, del jefe de contabilidad. Si él aprueba, se va al sistema, se ingresa al sistema, sale la orden de compra, se envía al proveedor y se termina el proceso. Pero si acá es no, o sea, no es, ¿no es cierto? Aquí me quedó mal porque me quedó encima, se me va a mover todo. Dejen de volver. Ahí. Igual se me olvidó. Igual se me olvidó este. Entonces ahí lo voy a ingresar bien. Esto es sensible, ¿eh? Bastante delicado. Ahí. Entonces, este sí, dije que no lo quería aquí, lo quería acá. Este que dice voucher aquí, también lo voy a mover y lo voy a poner aquí. Entonces así me queda un espacio para anotar aquí. A ver si es que me resulta ahora. Se posiciona justo encima. Veamos si es que lo puedo. No le puedo pinchar el no. A ver, veamos qué puedo hacer. Voy a ver cómo lo puedo poner por acá. Si lo pongo más acá, voy a poner de arriba. Bueno, lo voy a poner por acá igual de nuevo. Me tomo ese. Lo voy a poner de acá y me lo voy a llevar para allá. Me sale mucho más fácil. Entonces tomo este no que tengo ahí, ¿verdad? Y lo llevo para acá. Lo voy a poner acá abajo. Es no. Voy a poner un poquito más abajo. Ojo con esa, no sé por qué está chuequita y es porque no está bien pegado. Entonces, si es no, ya tenemos se inicia el proceso aquí en el área de abastecimiento con una solicitud de pedido. La pregunta ¿es por voucher? No, no es por voucher. Por lo tanto, ingreso
ojo aquí que esto tiene que quedar siempre encima, se ingresa al sistema, se genera una orden de compra y se envía al proveedor y con eso se cierra el proceso. Si la respuesta es que sí es con un voucher, se tiene que ir a una aprobación ¿de quién? Del jefe de contabilidad. El jefe de contabilidad puede aprobar. Si aprueba, se va a ingresar al sistema. Si no lo aprueba, se tiene que ir al jefe de compras. ¿Qué es lo que hace el jefe de compras? Verifica stock, autoriza e informa al jefe de contabilidad. ¿Ya? Acá tenemos un proceso que es sencillo, ¿verdad? La idea, ¿no es cierto?, de hacerlo, es para explicarles a ustedes cómo, ¿no es cierto?, se van sacando los diferentes herramientas que tenemos acá. Aquí hay diferentes tipos que las vamos a revisar también la próxima clase, que podemos usarlas, estas alternativas. Se fijan que las decisiones tienen diferentes, esta tiene una cruz, esta tiene un círculo, cada una implica, ¿no es cierto?, diferentes cosas. Lo mismo cuando tenemos acá el proceso, tarea simple, tarea de usuario, pero eso lo podemos sacar de aquí o lo podemos sacar haciendo el clic con la derecha, como les mostraba yo. Si se posicionan ahí, clic con la derecha y ahí también podemos ubicar el tipo de tarea. Tenemos los ciclos, estos son múltiples instancias cuando hay un ciclo que se tiene que repetir muchas veces. Podemos adjuntar también, por ejemplo, temporización. ¿Se fijan? Yo, como lo tomé ahí. Pero yo podría perfectamente colocar una temporización cuando, ¿no es cierto? Aquí, si yo dijera, no sé, por ejemplo, que ese evento tiene un tiempo para el envío. Entonces le coloco ese círculo, esa aplicación, ¿no es cierto?, que es un reloj, y eso me está indicando que esto tiene un tiempo para poder ejecutarse. ¿Ya? Entonces, chiquillos, visto esto, quiero mostrarles el ejercicio, que se los voy a subir, que lo tengo, me parece, aquí mismo. Aquí. Este es el ejercicio que quiero que ustedes hagan y flujogramen a través de Visage y Modeler. Dice, el proceso se inicia cuando el director del área le llega una carta del organismo de control con un requerimiento de información específico. El director del área ingresa el requerimiento al sistema, asigna a la persona que lo va a responder y le señala la fecha de vencimiento y el tiempo correspondiente que tiene esta persona para dar respuesta. Entonces, ahí, se fijan, tendríamos que usar el circulito del reloj. La persona asignada puede ver el tiempo que tiene disponible para realizar el informe de respuesta, revisa todo el caso e ingresa la respuesta del requerimiento. Luego el director debe revisar la respuesta del usuario asignado, cambiar lo que considere pertinente y decidir si esa es la respuesta definitiva ante el organismo de control, ya que, si lo considera necesario, la persona que elaboró la respuesta debe revisar de nuevo el caso y completar y corregir la respuesta. De esta forma, indica que la respuesta no es la definitiva y se le generará de nuevo la tarea al actuante asignado. Si el director está satisfecho con la respuesta, responde que sí, es la definitiva. En este caso, genera la carta con la respuesta, la imprime y la envía al organismo de control. Entonces, este también es un ejercicio corto, no tiene mayores complejidades, no vamos a usar más de lo que yo les acabo de mostrar, ¿no es cierto?, en el proceso que acabamos de ver. Yo les voy a subir el video y les voy a subir esta presentación de la parte de BPM completa al aula, para que ustedes descarguen por favor el programa y comiencen desde ya a trabajar en esto, porque esto lo vamos a revisar la próxima semana. Lo vamos a revisar porque ustedes tienen que traerlo ya con sus equipos conformados, listos. Y solamente vamos a revisar y vamos a hacer los ajustes, que la próxima semana vamos a hacer otro ejercicio más y que lo vamos a hacer en clase. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, espero que les haya gustado la clase y espero verlos la próxima semana. Cuídense mucho, que estén bien y ahora dejo de compartir.